gente bonita y preciosa, mis mujeres y hombres dermachizados a un videazo demashoso dando estar. Como siempre, yo espero que ustedes estén súper bien en donde quiera que estén. Oigan, antes de empezar, porque tenemos un par de noticias bien emocionantes y mucha información, ahí van mis debidos saludos internacionales. Saliam, privyet, hello, hola, bitam, kaisho, salud, chao, konnichiwa, salam aleikum y hola, hola a toda mi gente latina, a toda mi gente hispanoparlante, que por cierto, hablando de esas grandes noticias, acá en mis rumbos, acá en México, estamos muy contentas, muy emocionadas, porque por segunda vez nuestro príncipe kazajo está en cada una de las 576 pantallas del metro de la Ciudad de México. Felicidades a todas las que hicieron esto posible. Obviamente, muchísimas gracias a esta iniciativa que hizo el fan club Dimash Kudaibergen México oficial. Y en esta semana vamos a poder disfrutar de la canción en kazajo, claro que sí, en su idioma nativo, de Kiele Mieke. Y así darse a conocer a los millones de mexicanos que viajamos en el metro diariamente. ¡Qué emocionante! Otra gran noticia es que ya por fin nuestro Dimash sacó todas las ciudades en la que va a hacer este gran tour de Stranger y son 14 ciudades que van a poder disfrutar de este gran show. Híjole, nosotras seguimos haciendo changuitos porque un día podamos ver un país latino, ¿no? En especial México, pero no dudo que pronto, soon. Pero bueno, con estas grandes noticias empezamos este video que va a ser un poco largo ahora sí. Y bueno, sí, seguimos en el 2022, ya lo saben. Y les voy a hablar del paso de nuestro querido Dimash en India. Exactamente en la ciudad de Mumbai. Que llegó el 16 de noviembre del 2022. Claro que sí, muy bien acompañado por su papá Kanat, por su gran amigo Yerlanbek Churin y obviamente no puede faltar esta estilista maravillosa Sandy, que siempre lo tiene al tiro, lo pone súper chulo para todas estas grandes presentaciones. Y ahora sí que nuestro Dimash tuvo un itinerario bastante apresurado, bastante lleno de cosas, tuvo entrevistas, sesión de foto, visitó instalaciones, hizo presentación, claro que sí. Pero primero que nada vámonos al 17 de noviembre, que fue cuando dio una pequeña pero consistente entrevista a la distribuidora musical Hungama, que déjenme decirles que es la principal empresa de entretenimiento en India y en Asia, además de ser editor y distribuidor de Bollywood, que en pocas palabras es esta monstruosa y gigantesca industria cinematográfica de producción de películas en el idioma hindi, que déjenme decirles que el hindi es uno de los principales idiomas del mundo, de los más hablados. Está el mandarín, está el inglés, está el español, claro que sí, y está el hindi. Nada más para que se chequen ese dato. Y durante esta entrevista habló de muchas cosas. Vamos a presentar algunos videitos, pero la entrevista completa ustedes la pueden ver en Artista Loud en YouTube. Y hay una parte en donde Dimash habla a grandes rasgos del significado de su composición de Story of One Sky, en donde él dice que no importa tu procedencia, no importa de qué país vengas, si eres kazajo, si eres mexicano, si eres inglés, etcétera, francés, no importa. Aquí realmente lo más importante es el amor por el mundo, es el amor hacia los demás, es ese respeto que se tiene, que se debería de tener a la niñez, ¿verdad? A la vida, y que pues sí, lo vuelve a mencionar, y que por un par de personas que están en guerra, pues llevan de calle a todos los demás, ocasionando millones de pérdidas humanas, económicas y muchas cosas más. Ya saben que nuestro Dimash es un fiel creyente de la paz en el mundo. Y dentro de esa entrevista en donde dice lo de Story of One Sky, está este fragmento que pude rescatar porque tiene ahora sí que traducción en español en la parte de abajo. Vamos a ver. Si tú no trabajas duro, no puedes crecer. Pero la cosa más importante necesitas creer en Dios. Necesitas darle gracias todos los días. Porque conozco muchas personas que trabajan duro, más duro que tú, incluso más talentosos que tú.
pero don't have this position, no logran esa but they don't posición, have this chance. no tienen esa oportunidad. A lot of people, Mucha when gente cuando se they vuelve become, rica, cuando se vuelve rich, popular, when they famosa, become, popular, famous, necesitan, ellos aún necesitan recordar los regalos de Dios. Claro que sí. Como bien dice, hay personas que tienen muchísimo talento, pero desgraciadamente no tienen las posibilidades o no tienen pues, las conexiones para poder pues, llegar a posiciones muy altas. Y hay quienes lo hacen de manera muy fácil, tal vez sin tener tanto talento como otras, y se olvidan completamente del regalo que les dio Dios. Y es cuando se pierden en lo material, en el ego y en muchas cosas más. Ejemplos, un montón, ¿verdad? Un montón. Y aquí podemos ver una vez más la sencillez y la humildad de nuestro príncipe, ¿verdad? Pues eso es algo que nuestro Dimash obviamente siempre tiene bien presente. A quien le debe todo, gracias a quien está ahí, aparte de sus dears, claro que sí, y su talento, pues obviamente el principal es siempre Dios. Entonces, lindos mensajes que nuestro Dimash siempre nos hace ver en entrevistas, en oportunidades en donde podemos ver no solamente su grandeza en talento, sino su grandeza espiritual también. Después vamos a estar viendo este otro video. Aquí la entrevistadora le pregunta sobre su estilo musical, que junta como ese clásico con la música kazaja, el pop. Y él dice que está en el estilo neoclásico, un mix de clásico, pop. Es un estilo interesante que le gusta a la gente alrededor del mundo y que lo apoya y que ama este estilo. Quiero agradecer a todas las dears que le gustan y que apoyan este estilo musical. Trying to do my best. Thank you. Y que si ustedes siguen apoyándome, voy a dar lo mejor de mí. Como siempre, nuestro Dimash siempre viene agradecido de su público. Amamos esa sonrisa, ¿verdad? Y esto me encanta porque yo recuerdo la primera vez que escuché a Dimash, me pareció fabuloso este mix, como bien dice, de música pop con música clásica. En lo personal, a mí siempre me gusta la música clásica, ese estilo como también operístico. No a todos les gusta, es como un gusto para pocos, desgraciadamente, ¿verdad? Pero Dimash le ha dado un giro delicioso a lo que es la música neoclásica. Y es algo que nos ha enganchado a muchas de nosotras, ¿verdad? Que disfrutamos de buena música, de calidad y aparte ver tremendo hombrezazo con toda la pasión en el escenario. Entonces es un mix, como diría Dimash, justo, preciso, perfecto, que nos tiene a todas las dears de alrededor del mundo con Dimashtitis, ¿verdad? Así es. Ahora vamos a ver este otro video que le preguntan que si le gusta o ha visto películas indias. Do you like watching Indian movies? Have you seen ¿Te any? gustan las películas which one do you indias? remember? Claro. I remember ¿Cuáles Jimmy, has Jimmy, visto? acha, acha. And Jimmy, allá. ¿Quién sabe quién es? I know that TV series Kazakh name, but Las series de televisión. where is translated? Ahí está buscando al traductor. Kyuki saas bhi kai bahu thi. Killen? Is that the one? Killen? Está buscando I don't know una how to palabra translate, específica que no sabe cómo traducir. But this TV series, Yeah. Pero dice que las series very son muy famous in famosas en Kazakhstan. Kazajistán. Really, very famous. Everybody watch this TV series. Todo el mundo las Okay. ve este tipo And de series allá. Mithun Chakraborty, of course, is very big star in our country. Y Shah menciona el Rukh nombre Khan. de una We estrella love them very india, much. que lo aman mucho allá. Me encanta. ¿El traductor? ¿Dónde? Porque la palabra la tengo aquí, pero no sé ni cómo se dice, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿en Kazajistán se verán, pues no sé si series o novelas mexicanas? Porque las novelas mexicanas son un hit en todo el mundo, chicas, hasta en Europa. De verdad, las Tres Marías andan rolando en Europa, Ay, Dios mío, qué cosas, ¿verdad? Por favor, pónganmelo en los comentarios. Pero sí, hay muchas cosas producidas en México que son un hit en otros países. Ahora vamos a ver este otro video.
Amamos esas vocalizaciones, ¿verdad? Por favor. Bravo, bravo. Esa que estaba grabando estaba muy emocionada. Vamos a ver otro video así. Una canción kazaja, si no me equivoco. Tiene sala llena. Bravísimo. Si no me equivoco, se me hace conocida esa canción. Me suena un poquito a Kusni Korlan, pero no estoy segura la verdad. Pero qué belleza escuchar a nuestro Dimash cantando a capela música tradicional de Kazajistán. Es una belleza. Ahora vamos a ver este otro video. Hello, I'm Dimash Kudaiber again. You can now listen to independent and free content only on Ungama Artist Allowed. Hashtag be original, hashtag be independent. Hashtag original. Sí, se veía un poco nervioso. Pero ahí se presenta que es Dimash Kudaiber, que pueden encontrar contenido extra en Ungama Artist Loud, que es donde les digo que pueden ver la entrevista completa en YouTube, Artist Loud. Por cierto, no he mencionado lo guapísimo que se veía el hombre. Oh, sí, todo de negro, ya sin la barba, desgraciadamente, ¿verdad? Pero se veía sumamente guapo, sumamente guapísimo. Y precisamente ese día, estando por las instalaciones de Ungama, también se aprovechó para reunirse con un par de personas importantes de la empresa de T-Series, exactamente señor Bhushan Kumar y el jefe de la empresa de distribución, Niraj Rai. Y obviamente por ahí también estaba Ralph Simon, que eso es un gran fan, un gran dear de nuestro querido Dimash. Muy efusivo siempre este señor. Que a grandes rasgos déjenme decirles que T-Series es la empresa más grande en la industria de la música y el cine de Bollywood. Ahora sí que produciendo el 40% de las películas y canciones del mercado. En poquitas palabras, es más conocida por generar las bandas sonoras de la música de Bollywood. O sea, es el sello discográfico más grande de India. Además de que T-Series es el canal de todo YouTube con más suscriptores y más vistas de esta plataforma. Exactamente cerca o rebasando los 227 millones de suscriptores. Ahí nomás les digo. Entonces, imagínense nuestro Dimash colaborara con este monstruo de India. Sería brutal, brutal. Esperemos que así sea. Entonces, vamos a ver este video. Ay, qué enorme es nuestro Dimash. Ahí Ralph está presentándolo con esta señorita. Súper contenta esta mujer, súper. Vemos al fondo a Papa Kanat. Hola desde India. Qué alto es. Vemos pues la empresa, todos los que trabajan ahí. Vimos mucha espalda a nuestro Dimash, a excepción de cuando volteó a decir hola desde India. Qué alto es nuestro Dimash, ¿eh? Me encanta, es una gloriosidad de 1.91. Claro que sí. Y me encanta cuando voltea y le hace así a Ralph, como diciendo, sígueme acompañando en este trayecto.
Ya me vi cuando venga a México y yo le esté enseñando pues la gloriosidad, ¿verdad? Del Zócalo de la Ciudad de México, la catedral. A ver, Aile, acompáñame, ven. Enséñame, platícame, cuéntamelo todo aquí. O las trajineras de nuestro querido Xochimilco, la plaza de Garibaldi para echarse un buen canto con el mariachi. Pam, 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 pam. ¿No? Harta belleza mexicana por acá, ¿eh? Oh, sí. Oh, sí. Y no sé si fue después de esto o un día después, ahí sí me fallan un poco las cuentas, pero es cuando nuestro querido Dimash se presenta en el evento Breaking Barriers en los TED for Getaway Salón, que déjenme decirles que es uno de los encuentros más grandes de Asia y más importantes. Es un gran, maravilloso festival de ideas que conecta generaciones, en donde oradores suben al estrado, al escenario, para contar sus experiencias personales y así poder inspirar a los jóvenes y a todas las personas que están oyendo toda esta lluvia de ideas. Además de generar una discusión profunda sobre compartir ideas para crear un impacto positivo en el mundo, para poder cambiarlo. Y bueno, nuestro Dimash es más que perfecto para este tipo de eventos, con todas estas ideas motivacionales, inspiradoras, que generan un cambio. Lo hemos visto muchas veces en la juventud, no solamente de su país, sino de todo el mundo, en nosotras como Dears, para hacer cosas maravillosas. Entonces, definitivamente fue el invitado perfecto y bueno, ahí es que nuestro Dimash deleita a todos los presentes con sus presentaciones de SOS, de Give Me Your Love y de Golden. Ya saben, les voy a estar poniendo solamente pedacitos porque señora Yola me castiga, ¿verdad? Me castiga y me pone unos chanclazos y me baja el video. Pero vamos a ver este. Mis favoritas, ya saben. Maravilloso, maravilloso, demasiado pequeño, pero híjole, me encanta que cada vez que canta SOS le agrega un extra. Nunca me voy a cansar de esta canción y de esa parte en específico. Es maravillosa, es bellísima de verdad. Pero ahora vámonos con este. Gracias por el buen perfil. Sonrisa. También demasiado pequeño. Probaditas, chicas, probaditas para que se queden con ganas. Este es Golden. ¿Escuchan esa tesitura? Híjole, este sí fue un poquito más larguito, pero con la de Golden sí se pone sabrosa la señora Yola. Entonces este sí va a estar bastante mochado. Nada más voy a estar poniendo los pedazos más suculentos, que fueron como esos cambios extras, esos arreglitos preciosos que le puso a esta canción totalmente en vivo, señores, totalmente en vivo. Y aquí tenemos un par de fotos. Ya saben que aquí una de las mujeres más gloriosas, de verdad, y afortunadas es Sandy, porque siempre anda viajando con nuestro Dimash para ponerlo guapísimo, pero es también una amiga cercana a él, ¿verdad? Miren nomás esta fotaza, bien cómodos, ambos con lentes. Es muy guapa Sandy también y muy, muy talentosa en lo que hace. Nuestro Dimash no necesita mucho para verse... pero pues una ayudadita de las manos de esta mujer
les repito, muy talentosa, es perfecto. Me encanta que se sienta tan cómodo y a gusto con las personas que siempre están a su alrededor, echándole la mano en todos los sentidos, ¿no? Sonido, físico, canciones, etc. Y hablando precisamente de mujeres gloriosas que son parte también del equipo de nuestro Dimash, y que, híjole, qué afortunada es sin duda la intérprete que acompañó a nuestro Dimash en este viaje a Mumbai. Sí, ¿qué se llama esta chica? Se llama Saltanat. Y vean nomás estas fotos que muchas cuando las vieron dijeron, ¿what? O sea, y también otras divagaron y empezaron, ay, qué bonito, ojalá sean muy felices. Espérenme tantito, muchachos, porque hacen historias así, son fotos nada más. Pero miren nomás, miren nada más. O sea, foto perfecta, exacta, justo en el momento en que ambos voltean y se ven. O sea, sin ganas de hacerse historias, muchachas? O sea, esta foto puede ser fácilmente provocadora, pero no, porque esta chica que es intérprete, no es lo mismo que traductora, es intérprete, o sea, sé que habla al momento de que está hablando Dimash o cualquier otra persona. Es felizmente casada, muchachas, así que no le estén poniendo cosas que no, y menos con nuestro Dimash. Pero miren, qué fotaza para el recuerdo. Ya quisiera yo una así. Ya les dije, mostrándole acá las trajineras en Xochimilco con nuestro Dimash. En una trajinera de los dos así. ¿No? ¡Wow! Aquí hay otra foto. Vean aquí, ya viendo directamente a la cámara. Muy contenta se le ve a ella. Aquí está con Papa Kanad y a Dimash. Oigan, qué guapísimo se ve nuestro Dimash. Qué guapísimo. Peca el hombre de guapo, de verdad. Y además esta chica, les repito, Saltanat, dice, el proceso de trabajo con Kanad Aga y Dimash fue único. Hasta la fecha nunca disfruté interpretando, pero trabajar con ellos fue algo más. Algo más, así como en la foto, algo más. Muy agradecida. Y bueno, ella es compatriota de Dimash, ella es de Kazajistán y su esposo es hindú. Y viven los dos en Bombay. Así que ya les dije, relájense, dejen de estarse haciendo chaquetas y siendo finales felices, que no más no. Nuestro Dimash todavía es muy joven para casarse. No es cierto, que él sea feliz con quien quiera. Y si es con una mexicana, mejor. Call me Dimash. Pero bueno, para que les arda, muchachas, que hay mujeres sumamente con momentos dimashosos, celosas más nunca envidiosas, nunca. Y bueno, les repito, nuestro Dimash tuvo una agenda apretada ese par de días, porque de hecho después de la entrevista con Ungama, tuvo un shooting muy rápido para la revista Rolling Stone, y que de hecho déjenme decirles que fue invitado por el editor de la revista. Después vamos a ver este otro videito que es también del recorrido de las instalaciones que hizo Dimash. Dimash en Ungama HQ. Saludando, creo que era la misma mujer de la otra vez. Todos viendo un poquito de pues el trabajo de Dimash. Les digo que me encanta Ralph, que es bien enjundioso. Qué guapo se ve nuestro Dimash. Después vamos a ver este otro video. Friends, I need you to use this moment and say namaste. Namaste. Vemos que sale con una de las oradoras. Realmente fantástico, presenta a Dimash. Thank you very much. Thank you very much. I thought Muchas no gracias. I'm so No tiene excited palabras. to having this opportunity to do performance in front of you. A lot of No tiene thanks. palabras Thank you very para much. poderle permitir presentarse ante ellos. Muchas gracias. I hope Bueno, Namaste es una palabra que significa de saludo, de reverencio. Por eso lo hizo Dimash, ¿verdad? Para estar como muy acorde al lugar en donde estaba. Ahora vamos a ver este otro video de la entrevista de Ungama, que me pareció de las más chistosas y sensuales de nuestro Dimash. Que es cuando Oh, te I'm dice not que sure. sí puede I'm bailar. not sure.
Así, so como easy, you can ellos. sit and do it. It's for you easy because No, you are yeah, let me Indian. show you. Él dice, Let no me lo show sé, you. no me parece You put your fácil. hand like this. Pero le dice que ella que es And then muy you just fácil. take your shoulders and go up and down. Up and down, arriba y Up and abajo. down. Yeah, Up and down, up and you just down. move a little on the left and on Like the right. this. Wow. Yeah. Oh my God, you're a professional. Okay. Super. Lo hizo muy bien, le salió súper bien. El hombre tiene más ritmo que yo cuando hago esto. Vamos a verlo de nuevo. Okay. And then you just take your shoulders and go up and down. Arriba y Up abajo. and down. Yeah, Up and down. Up And and you just down. move a little on the left and on Like the right. this. Yeah. Ah, por Oh Dios. my God. Esos You're a hombros tienen vida, Dimash. Esos hombros tienen vida. Ni siquiera yo lo puedo hacer. No tengo eso. Pero él lo hizo súper bien, ¿eh? Por eso cuando vengas a México te vamos a enseñar cómo bailar una buena salsa, una buena cumbia. Claro que sí, una quebradita. Lo primero que voy a decir, no. Para ti es fácil porque eres mexicana, ¿verdad? No. Pero lo hizo muy bien, lo hizo muy bien y se veía muy bien. Y ya por último y para terminar no puede faltar el momento jugoso de una Dear que hace ediciones al tiro de nuestro querido Dimash. Vamos a saborear este video. Amamos esa quijada. Gracias a Dear Foreign por estas grandes y magníficas ediciones en slow motion. Claro que sí. Y bueno, estos fueron todos los videos. Lo que sí sorprendió a muchos es que no hubo un recibimiento y una despedida por parte de Dears de allá para nuestro Dimash. Recordemos que nuestro Dimash siempre que llega a algún lugar, o sea, tal vez no esté repleto el aeropuerto, pero siempre hay alguien con un buen ramo de flores, un buen regalo, esperando su fotaza. Y aquí no hubo nada. ¿Quién sabe qué pasó? Es algo que nos preguntamos muchas. Ni de llegada ni de regreso. Pero bueno, no dudamos que sea sumamente querido también allá en India nuestro Dimash y que se vengan grandes cosas con esta presencia que tuvo. Grandes proyectos. Pero en fin, creo que no se me pasó nada de estos poquitos días que estuvo Dimash en Mumbai. Espero les haya gustado, esperen los siguientes videos. Voy a tratar de verdad apurarme más porque me van a ganar los conciertos y yo voy a seguir hablando en el 2024 de los conciertos que va a dar en este año. Ay, no, señorita Sun, señora Sun. Pero en fin, una vez más, espero les haya gustado. Les mando un beso y un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. Las mejores energías dimashosas para ustedes. Y nos vemos en la que sigue. Chao.